Bienvenidos a Furia Esotérica, mi nombre es Melkonarik y hoy vengo a hablarles de un tema que creo que yo ya llegué tarde a la fiesta, digamos, yo tengo esto que a veces mastico tanto, a veces cuando pienso en algo, cuando estoy como razonando y uniendo los cabos sobre algunas de las cosas que observo sobre todo en redes sociales y en el mundillo esotérico en general, que bueno, a veces es como que llego tarde a la fiesta. Digamos, como que no salgo a hablar sobre un tema a veces cuando verdaderamente está en trend, sino que como que llego después. Pero bueno, porque a mí me gusta pensar, justamente antes de pronunciarme sobre un tema, me gusta pensarlo bien, analizarlo bien, buscar fuentes, porque bueno, ya saben cómo soy. A ver, hoy vengo a hablarles de un tema que yo creo que si ustedes siguen cuentas, entre comillas, esotéricas en redes sociales, se lo deben haber cruzado, que es el tema del divino masculino y el divino femenino. No sé si les suena. Si quieren me pueden contar en el chat si les suena el tema o si lo han visto en algún momento este trend. Por lo que yo estuve analizando, este trend no alcanzó un pico ahora, sino en realidad el año pasado, entre 2022 y 2023, por lo que estuve viendo en Google Trends, fue cuando hubo un pico de búsquedas sobre divino femenino y también términos como ser, por ejemplo, feminine energy, dark feminine energy, vieron todos los temas relacionados a eso, ¿no? Y a mí siempre, como que desde el principio me hizo mucho ruido este término, este trend, todo lo que el trend implicaba. Pero fíjense una cosa, la aparición de este trend o de este término, de esta categoría, ¿sí? De el divino femenino y todo lo que el divino femenino atrae, genera e implica en la vida de una persona, surge al mismo tiempo que la tendencia de las tradwife, que eso también seguramente les suena si no viven adentro de un tupper, ¿no? Entonces, fíjense que ya en el discurso social y político en las redes sociales hay varias tendencias que señalan a esta como suerte de reivindicación de los valores relacionados con lo femenino y con lo masculino. Es un verdadero volvamos a los valores, ¿no? Entonces, esto lo vamos a analizar en varias partes, como para que se entienda bien desde qué lugar va mi rechazo hacia estas categorías y cómo ustedes verdaderamente pueden usarlas, en todo caso, para potenciarse a nivel personal, espiritual y sobre todo a nivel conciencia de qué representan estas categorías en la vida individual de cada persona, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de tendencias en el discurso esotérico, y esto porque yo vengo estudiando mucho también cuáles fueron las tendencias a lo largo de la historia en el esoterismo de Occidente, ¿sí? Siempre las tendencias que surgen o lo que se vuelve atractivo o digamos como que entra en el lenguaje popular suele ser una reacción a la situación social y política del momento y del lugar. En general, cuando empiezan a aparecer términos en la conciencia popular que tienen que ver con algún tipo de discurso esotérico, en general es por una reacción hacia algo que está sucediendo en ese contexto, en lo mundano, ¿no? Y fíjense que nosotros venimos de una cuarta ola del feminismo, hace relativamente poco, que tiene que ver con el movimiento Me Too, ¿sí? Que tiene que ver con tomar conciencia de un montón de dinámicas que se dan entre los géneros en diversos sectores de la sociedad. Y fíjense que en contraposición a esto surge, relacionado con una dialéctica espiritual, ¿sí? O pseudo espiritual, podríamos decirle, surge esto de que las mujeres
particularmente digo las mujeres porque no sé si este término de divinidad femenina, tal cual como se usa en las redes sociales, aplica a otras diversidades, ¿sí? Que las mujeres nos hemos alejado, estamos desconectadas de nuestra divinidad femenina. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema que nos explota, porque estamos en un sistema que nos demanda que cumplamos muchos roles al mismo tiempo, como ser, por ejemplo, que tengamos una carrera exitosa, que formemos una familia, que seamos madres. Hay una presión todavía con respecto a la maternidad que se está cuestionando hoy por hoy. También que tengamos que cumplamos con diversos estándares que tienen que ver con la juventud, con el aspecto físico, ¿sí? Como que se nos exigen muchas cosas y nosotras terminamos como exprimidas, como un trapito, ¿no? Y todo este discurso de volver a conectar con la divinidad femenina, o sea, fíjense que siempre habla de volver a conectar, de reconectar, como implicando que hubo algo que se perdió en el medio, ¿sí? O sea, esto es importante. Porque en la forma en la cual estamos funcionando en la sociedad hoy por hoy, nos estamos como comportando como hombres, ¿sí? Porque fíjense que esto de volver a conectar con el divino femenino, en realidad tiene que ver con que en vez de conectar con el divino femenino, estamos conectando con el divino masculino. Y acá es donde nosotros tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio y pensar cuáles son las características, los adjetivos que están relacionados con lo femenino y con lo masculino, ¿sí? Porque ustedes analizan estos trends. Yo, de hecho, estuve mirando mucho cuáles son como las influencers, en general son mujeres, las influencers más importantes, digamos, de este trend. Yo creo que la más importante hoy por hoy es, no sé si la conocen, Gira Seven. ¿Sí? Yo me he mirado todo el material de Gira Seven, soy un poco fan, no lo voy a negar. Igual Gira Seven es bruja, ¿eh? O sea, si se fijan, tiene un canal paralelo que habla de cuestiones esotéricas, así que no es ninguna salame. Pero bueno, en general, este tipo de cuentas hablan de un divino femenino que es receptivo. ¿Qué quiere decir esto? Que sea receptivo. Que no está, digamos, en el lugar de generar los recursos, sino de recibirlos, ¿sí? Que la mujer, por ser una suerte de receptáculo divino, ¿sí? Ella tiene que estar en un lugar donde pueda ser venerada, donde pueda ser proveída y sobre todo donde no se estrese, porque el estrés y por la presión, sobre todo a nivel profesional, está vista como un factor masculino en este tipo de discursivos, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto? Si nosotros pensamos o categorizamos al divino femenino, o sea, cuando yo digo divino, ¿qué estoy diciendo? Que es algo del orden de lo espiritual, que no es algo solo del orden de lo mundano, ¿sí? Cuando yo hablo de que el divino femenino, para estar en su plenitud, tiene que ser proveído, tiene que ser cuidado, tiene que ser protegido y resguardado, ¿sí? Estoy implicando que el divino masculino es aquel que persigue objetivos, aquel que persigue los recursos, aquel que compite por esos recursos, ¿sí? Primero que nada, esta lógica es capitalista. Tengan en cuenta que el que no está en un lugar de producción en el sistema capitalista está en un lugar de mercancía. La mujer pasaría a estar, digamos, de nuevo en un lugar de recurso, como lo estuvo en la mayor parte de la historia, ¿sí? Pero con el pretexto de que esa es la única forma de que conecte con su divinidad, o sea, que alcance un estado elevado de conciencia. ¿Por qué esto es malo o por qué es peligroso en todo caso? Porque nos hace retroceder en un montón de cuestiones que ya hemos comprobado que no son ni masculinas ni femeninas, que no tienen que ver ni con el sexo ni con el género, ¿sí? Que son dos cosas distintas. El sexo y el género son dos cosas distintas. Entonces,
primero que nada eso, o sea, es una contraposición, es una reacción al feminismo de la cuarta ola, en gran parte, ¿no? Al yo categorizar algo como divino femenino o divino masculino, estoy implicando que las divinidades femeninas son una cosa y que las divinidades masculinas son otra. Que en un panteón de dioses, ¿sí? Porque, o sea, recordemos que la gran mayoría de nosotros venimos de un dogma judeocristiano en el cual hay un solo Dios que es un Dios masculino. Se lo caracteriza no como un Dios padre-madre, ¿sí? Sino como un Dios masculino. Después, bueno, si vamos a un paradigma hermético o vamos a un paradigma, por ejemplo, de algunas religiones neopaganas, sí hablamos de un Dios padre-madre, ¿sí? O, por ejemplo, de todo lo que es el New Age, ¿no? O sea, la metafísica, por ejemplo, es New Age y piensa a Dios como un Dios padre-madre, ¿sí? En el caso de nosotros que venimos de esa mentalidad, si nos ponemos a analizar los panteones politeístas en los cuales tenemos divinidades masculinas y divinidades femeninas, nos damos cuenta que a lo largo de la historia esos roles se fueron endureciendo mucho más, pero que previamente eran mucho más diversos, ¿sí? Yo creo que el punto, digamos, bisagra en el cual se empezó a percibir a las divinidades femeninas como englobando determinadas características y a las divinidades masculinas englobando otras, fue a partir de el panteón greco-romano, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a analizar los roles femeninos y los roles masculinos en el panteón greco-romano, si bien tenemos cosas que están totalmente en discrepancia con este discurso del divino femenino, divino masculino de las redes sociales hoy por hoy, está más o menos alineado con cuestiones contemporáneas, ¿sí? Esto, por ejemplo, ustedes lo pueden ver. Yo siempre, saben que para este tipo de temas que yo los abordo, o sea, con la mayor seriedad posible, porque entiendo que nos atraviesan a nivel sociocultural, que no es solamente una cuestión de hablar de tal o cual arquetipo, no, esto es una cuestión muy global, ¿no? Yo siempre recomiendo que lean este libro, sí, lo estoy mostrando en pantalla, pero va a estar en la descripción del episodio, que es Las diosas de cada mujer de Shinji Noda Bolen, ¿sí? Que a su vez también tiene su contraparte, personalmente no me gusta tanto, pero digo, también la he leído, que es Los dioses de cada hombre, ¿sí? Shinji Noda Bolen es una psicoanalista junguiana, o sea, trabaja con el concepto de arquetipos, y ella justamente lo que hizo fue tratar de entender en la vida contemporánea cómo se expresan estos arquetipos de diversos dioses y diosas en las personas, ¿sí? Ella no lo encasilla en mujeres u hombres, si bien los títulos dicen eso, sino que más bien lo que hace es, bueno, este arquetipo se expresa de tal forma en las personas, o en las personas conviven, esta es una palabra clave, conviven diversos arquetipos, ¿sí? Recomiendo estas lecturas como para que si están interesados y interesadas en este tema, que tengan una bibliografía a la cual acudir para poder abordarlo, digamos, desde el punto de vista de alguien que viene trabajando con este tema hace ya muchas décadas. Ella tiene otros libros que también están muy buenos. Ella cuestiona mucho sobre todo el rol de la mujer en la vejez o cuando elige no ser madre, ¿sí? O sea, lo aborda desde todas las perspectivas y todas las formas de vida que una mujer puede elegir para su existencia, ¿no? Pero fuera de eso también lo que quiero recomendarles como filtro, ¿sí? Para leer todo esto y después volver a repensar estos temas del divino femenino y masculino, son 3 libros que 2 de estos yo los utilicé con mi coautora Yelén Romano en mi libro Club de Brujas, ¿sí? Esto, digamos, Club de Brujas, que es el primer libro que publiqué junto a Yelén Romano, en la primera parte habla de cómo funciona la etiqueta de bruja a nivel social, porque no es solo una cuestión esotérica o mágica, sino que también la categoría de bruja a lo largo de la historia representó todo aquello que justamente no era considerado una feminidad correcta o socialmente aceptada. La etiqueta de bruja siempre fue una herramienta de exclusión social. Si quieren
aprender un poco más sobre este tema, tengo episodios anteriores del podcast en los cuales hablo de este tema también en el libro. Digamos, hay fuentes a las cuales pueden ir si quieren profundizar este tema en particular, pero no me quiero ir por las ramas, ¿sí? En la bibliografía del libro, justamente, citamos Calibán y la bruja de Silvia Federici, que es, nada, no me canso de recomendarlo, pero que justamente habla de cómo el sistema, el capitalismo, se sostiene en gran parte con los cuerpos y el trabajo de las mujeres, ¿sí? Digamos que en ese sentido somos un sostén que sin el cual el sistema prácticamente no existiría. Y también este libro de Mona Cholet que se llama Brujas, la potencia indómita de las mujeres, que justamente también analiza cómo son percibidas diversas formas de femineidad, porque son diversas formas de femineidad, que a su vez rechazan el dogma del patriarcado, o sea, que rechazan las exigencias del patriarcado o en todo caso qué les demanda el patriarcado para pertenecer a la sociedad, ¿no? Estas para mí son lecturas indispensables para quien se tome en serio su pesquisa a nivel esotérico, porque siempre lo digo, lo esotérico es político. Y en los discursos New Age, justamente como señalaban en los comentarios, a veces lo social y lo político es como que se descontextualiza. ¿Por qué? Porque no es lo suficientemente atractivo a veces para vender una idea, hacer pensar a la gente, hacerlo pensar en el contexto de la realidad, ¿no? También hay este libro que a mí me encanta, que se llama Brujería y Contracultura Gay, sí, que es de Arthur Evans, también es un muy buen libro para un poco interiorizarnos sobre el tema de lo mágico y el género, ¿sí? O lo esotérico y el género, ¿sí? Que me parece que son temas que uno cuando empieza a estudiar el gran abanico de temas que abarca el esoterismo occidental, se da cuenta que son temas que verdaderamente son importantes de tratar de analizar un poquito más en profundidad, que no se pueden dejar de lado más allá de cómo uno opine, de cuál sea la visión propia sobre estos temas, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de por qué esta noción del divino femenino, o sea, esta dicotomía, mejor dicho, del divino femenino y el divino masculino es errada, ¿sí? Es errada a nivel histórico y es errada en cuanto a todo su antecedente esotérico histórico, ¿sí? Primero que nada, las divinidades femeninas, concretamente, por ejemplo, si nos remontamos a la época de Babilonia, por ejemplo, estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, ¿sí? Por ejemplo, si tomamos de ejemplo a una divinidad como Ser Inanna o Ishtar, en el caso de los babilónicos, es una divinidad que engloba muchas características que hoy por hoy podrían ser pensadas como masculinas, ¿sí? Y estos son temas que de hecho aborda Gigi Nudawohl en sus libros, pero desde la perspectiva del panteón grecorromano, que es, por ejemplo, ser egoísta, no ser abnegada, perseguir recursos, ser ambiciosa, buscar poder, ser vengativa, ¿sí? No respetar su unión o su compromiso con su contraparte masculina, o sea, una loca sería pensada hoy por hoy si lo pensamos en estos términos de divinidad femenina y divinidad masculina en el discurso actual, la verdad que una deidad así es completamente chocante, ¿sí? Porque justamente no coincide con el discurso que nos están vendiendo. Entonces, a lo largo de la historia, cuando fueron pasando los siglos y se fueron reformulando los arquetipos que definen cada tipo de deidad femenina, ustedes van a ver que se fueron simplificando las diosas femeninas y se fueron complejizando las masculinas. Las femeninas pasaron a representar una cantidad muy limitada de valores y de características, ¿sí? Pero siempre en un lugar secundario, cada vez más secundario, de hecho, y las divinidades masculinas pasaron a ser más preponderantes y sobre todo más poderosas. Fíjense
que yo señalaba al panteón greco-romano como un punto de inflexión en el cual ya tenemos a un dios patriarca, que es Zeus, ¿sí? Y de hecho todos los dioses que le anteceden a Zeus en su mitología también son mayormente masculinas, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar efectivamente cuáles son las diosas a lo largo de la historia de la humanidad, tienen muy poco que ver con lo que el discurso de la divinidad femenina nos está queriendo meter en la cabeza ahora, ¿sí? Y si bien entiendo que viene desde una búsqueda de empoderamiento, porque digo, yo entiendo que detrás de esto hay argumentos, no termina llevando a la persona a la autorrealización a nivel espiritual y creo que tampoco la termina llevando a la autorrealización a nivel material ni a nivel mundano, porque termina encajando en un rol que no necesariamente es el rol que, digamos, responde al llamado de su alma, si se quiere, que eso es algo muy individual y muy particular. Entonces, ¿cómo podemos conectar con la divinidad femenina o masculina? Digamos, en todo caso, primero que nada tengamos en cuenta que para conectar con divinidad femenina o masculina no hace falta que seamos ni hombres ni mujeres. Porque de hecho, por ejemplo, yo citaba el ejemplo de Ishtar en el panteón de Babilonia y de hecho la mayoría de los sacerdotes de Ishtar eran hombres, ¿sí? Eran hombres de género fluido en general o eran hombres castrados, pero eran hombres, ¿sí? Eran hombres cis hetero, en todo caso, o cis al menos. Entonces, a lo largo de la historia lo que podemos observar es que no necesariamente las mujeres adoraban solo a dioses femeninos, diosas femeninas y los hombres a los masculinos, sino que en realidad eso funcionaba de forma muy flexible y muy diversa, ¿sí? En segundo lugar, sobre todo si estamos interesadas e interesados en practicar algún tipo de magia neopagana o que reivindique algún tipo de panteón o divinidades griegas. Esto también lo estoy viendo mucho en redes sociales, por ejemplo, gente que dice, no sé, esto es un reel que vi ayer, por ejemplo, Sabrina Carpenter es adoradora de Afrodita, se nota, porque hace tal y tal cosa, o Rosalía es adoradora de Artemisa, porque hizo el gesto del arco de Artemisa. Está muy de moda esto, y está bien, digo, me parece bien que probemos otras formas de culto, de credo, digo, estamos hoy por hoy en tiempos en los cuales se puede probar de todo, ¿no? Es todo muy ecléctico. Entonces, si verdaderamente tenemos interés de hacer eso, estaría bueno que investiguemos bien cuál es la naturaleza de esos dioses, cómo se los alababa, cómo se los adoraba, para qué se acudía a esos dioses, ¿sí? Quiero recomendarles, y esto sí es más contemporáneo y es literatura local, ¿sí? Los libros de Lu Gaitán. Lu trabaja mucho con todo lo que es los arquetipos de las diosas, ¿sí? En conexión con diversos aspectos o planetas en signos, ¿sí? Por ejemplo, en el libro de Alumbra la Luna, ella conecta diversas diosas con la luna en cada signo, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, en su siguiente libro, que es Astrología para reencantar el mundo, ella también conecta los paradigmas o las mitologías de las diosas con diversos tránsitos y aspectos astrológicos. Son libros que recomiendo mucho, así como también, por ejemplo, su libro de Asuntos de Venus, que habla de Venus en los signos y que también aborda todo lo que representa el arquetipo venusino, que es el arquetipo de Afrodita, en definitiva, ¿no? Estos libros yo los recomiendo mucho porque realmente están muy bien explicados estos arquetipos y nos ayuda a abrir un poquito la cabeza en cuanto a efectivamente qué tipo de comportamientos están ligados a estas diosas y estos dioses, ¿no? Pero sobre todo a estas diosas, porque creo que acá estamos hablando más de la divinidad femenina y no masculina, porque en definitiva yo creo que hacia donde está virando este discurso es más hacia un pseudo arquetipo afrodisíaco o venusino, ¿sí? Pero si ustedes leen, por ejemplo,
el libro de Jin Shinoda Bolen, en el cual, por ejemplo, Afrodita es la diosa alquímica, ustedes se van a dar cuenta que hay muchas características que verdaderamente representaban a Venus o a Afrodita que nada tienen que ver con este discurso que está instaurado en redes sociales sobre cómo encarnar tu divino femenino, ¿sí? De hecho, yo personalmente creo que los arquetipos, por ejemplo, si nos trasladamos a una lógica grecorromana de, por ejemplo, el arquetipo de Saturno, el arquetipo de Venus, de Júpiter, de Marte, todos esos arquetipos, por ejemplo, en el caso de la astrología, se trabajan en una misma carta natal. Se ve, por ejemplo, cuáles son las características de esos arquetipos divinos en la carta natal de la persona particularmente, ¿no? Eso desde el lado de la astrología, por ejemplo, desde el lado de la veneración o de la magia ceremonial, de la magia celestial, de la magia planetaria, uno puede adorar a diversos dioses sin necesariamente tener que encarnar determinadas características, aunque sí sucede, por ejemplo, que hay personas, esto es desde lo anecdótico, pero lo he escuchado varias veces en diversas comunidades esotéricas y mágicas que he interactuado, que a veces lo que sucede, por ejemplo, que cuando uno conecta mucho, tiene una relación muy profunda con un determinado tipo de deidad, por ejemplo, Saturno, ¿sí? Saturno en general tiene una energía mucho más conservadora y también, por ejemplo, a nivel físico causa otros efectos que, por ejemplo, la energía venusina. Fíjense que acá yo no estoy hablando de femenino ni masculino, estoy hablando de arquetipos que en realidad son mucho más abarcativos que eso, ¿sí? Por ejemplo, una persona muy saturnina en cuanto a la magia que practica va a envejecer más rápido que, por ejemplo, una persona jupiteriana o va a tener otro tipo de fisonomía, ¿sí? Esto es si la persona profundiza mucho la relación con esa deidad o con ese arquetipo, con esa energía, ¿sí? Mismo también las personas que trabajan mucho con lo venusino en general son mucho más magnéticas porque justamente Venus es un arquetipo magnético, ¿sí? Lo mismo que Júpiter. Pero bueno, fíjense que acá estamos abriendo la cabeza, no estamos hablando de una dicotomía de género, ¿sí? Sino que estamos hablando de energías divinas que no necesariamente encajan en un género, ¿sí? Porque de hecho no lo hacen. ¿Y qué hacemos entonces si queremos efectivamente conectar con la energía femenina? Bueno, yo primero me preguntaría, en realidad no si quiero conectar con la energía femenina o masculina, sino en realidad cuáles son las características que yo quiero que se expresen en mi vida, ¿sí? ¿Qué quiero expresar? Quiero expresar la abundancia material, quiero expresar el placer, quiero expresar el éxito, quiero expresar el poder, quiero expresar la protección. Digamos, se tiene que empezar por ahí, ¿sí? En primer lugar. Porque de nuevo, no necesariamente esos poderes van a encajar en una divinidad femenina o masculina necesariamente. Segundo, acá es una muy buena oportunidad para explicar un concepto que es muy central en lo que es la magia, que es la diferencia entre teurgia y taumaturgia, ¿sí? La teurgia es un tipo de magia, o sea, cualquier tipo de magia que utilicemos para la veneración de la divinidad y también para conectar, para unificarnos con esa divinidad. Ya estemos hablando de dioses o diosas o también con espíritus, ¿sí? Con cualquier tipo de espíritu o esencia que esté más allá de lo concreto. Y después la taumaturgia en general habla de lo que se le llama la baja magia, aunque esa distinción capaz que ya está un poco caduca, que es, por ejemplo, no sé, hacer un ritual para que se me dé tal cosa o para atraer tal otra. O sea, no se trabaja conectando con un arquetipo divino o espiritual, sino directamente haciendo un pedido o trabajando con elementos más concretos como ser una vela, como ser un ritualcito, como ser un amuleto, un talismán, ¿sí? Ojo, estos dos tipos de magia no necesariamente están completamente separados, o sea, de hecho, la mayoría de las veces se combinan las dos cosas, pero cuando estamos hablando de conectar con la divinidad femenina, por ejemplo, estaríamos hablando de una suerte de teurgia, ¿sí? Entonces, en realidad,
como decía, tenemos que pensar en primer lugar con qué tipo de características queremos conectar y después buscar en realidad qué tipo de divinidad encarna ese tipo de características. Yendo al ejemplo, por ejemplo, del libro de Shinji Noda Bolen, ay, me cuesta mucho decir su nombre. Ahí, por ejemplo, tenemos arquetipos como ser Demeter, que es la madre, pero también tenemos arquetipos que son completamente contrarios a eso, como ser Artemisa. Artemisa es la girl boss, o sea, no, Artemisa no le interesa, digamos, que vengan a venerarla y recibir y estar como en un estado de beatitud. Artemisa quiere ir a cazar, quiere ser libre, quiere poder perseguir lo que a ella le cante perseguir, ¿no? Entonces, fíjense que en realidad eso también es un arquetipo divino y también es un arquetipo femenino y no coincide con este tipo de discursos. Entonces, yo creo que es importante justamente tener eso en cuenta para poder elegir el tipo de práctica que verdaderamente nos ayuda a conectar con el tipo de energía que estamos tratando de manifestar en nuestra vida. Y también hay otro tema que quería plantear con este tema del género, que tiene mucho que ver con lo que es el New Age. Ustedes piensen que a partir de cuando se publica el Kybalión, sí, que el Kybalión, si mal no recuerdo, se publicó en 1908, el Kybalión tiene 7 principios que se dicen herméticos, ¿sí? Si me escuchan en episodios viejos, porque el podcast tiene bastantes años ya, yo afirmo con mucha seguridad que son principios herméticos, estos, digamos, de los cuales habla el Kybalión. Después me fui desasnando un poquito con respecto a la historia del Kybalión y digamos de dónde saca la información el Kybalión. Y el Kybalión tiene más que ver con el pensamiento de la ciencia cristiana o del nuevo pensamiento, que el nuevo pensamiento es una escuela esotérica, lo pueden buscar, o sea, una escuela en el sentido de una corriente filosófica, etcétera, de la cual después surge la metafísica, de hecho. O sea, corresponde mucho más con eso que con el hermetismo. El hermetismo, por ejemplo, si nos vamos al hermetismo de la tabla esmeralda, del corpus hermeticum, ¿sí? O sea, que de un montón de textos que son, si mal no recuerdo, contemporáneos al Renacimiento, no, un poco antes me parece, no hablan, por ejemplo, del tema del género, ¿sí? O sea, el género no se trata del mismo modo que, por ejemplo, lo hace el Kybalión. Y lo que hizo el Kybalión, si bien yo creo que hasta el Kybalión es mal interpretado en ese sentido, por ejemplo, en uno de los principios fue hablar de que todo tiene un principio masculino y todo tiene un principio femenino. La ley de generación, que es el principio del cual habla de esto, no habla de que todo sea necesariamente femenino o masculino, sino que en realidad se necesita una parte activa y una parte receptiva, dos fuerzas que se combinan y que generan algo nuevo, ¿sí? Si quieren saber un poquito más sobre esto, por ejemplo, en Sigilos, que es el libro que sacamos con Guillermo de San, en la primera parte abordamos este tema en profundidad, pero básicamente no habla del género en cuanto a cómo se expresa en el plano terreno, sino que habla del género en el plano divino. Y el género en el plano divino no tiene características femeninas y masculinas. Son simplemente categorías para nombrar uno y otro, pero en realidad habla de una dinámica, ¿sí? En lo divino. Entonces, cuando nos ponemos a replicar y a hacer lo que yo llamo la fotocopia de la fotocopia, sobre todo en redes sociales que hacemos siempre un gran esfuerzo por apretar todo en 30 segundos y que se entienda y que suene atractivo y que la gente me siga, terminamos distorsionando muchos conceptos de los cuales sí efectivamente se hablan hace ya siglos en las tradiciones esotéricas de Occidente, pero no son así. Y si los tomamos como dogma o incluso peor, lo tomamos como algo que nos va a salvar la vida o que nos va a sacar del sistema que nos está exprimiendo como una picadora de carne, me parece que no es por ahí, ¿sí? Estas recomendaciones bibliográficas que les hice son justamente si ustedes quieren profundizar y verdaderamente entender cómo funcionan estas fuerzas y cómo aplicarlas en su plano individual, que eso me parece que es lo que más
le interesa también al aprendiz, de decir, bueno, ¿y esto cómo lo puedo yo utilizar para sentirme más poderosa, para tener un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida, para ser más feliz, para etcétera? Bueno, hay que siempre tomar la información primero de quién sale y de dónde sale, porque eso es importante y a veces nos olvidamos de eso en las redes sociales. Y en segundo lugar, siempre hay que preguntarse, con cualquier tipo de discurso esotérico, ¿a qué facción de la sociedad, a qué sector de la sociedad está beneficiando o perjudicando este discurso? Porque siempre hay alguien que gana y alguien que pierde, en general, en este tipo de discursos, ¿sí? Y yo creo que en la mayoría de los casos perdemos nosotras. Así que, como sé que la gran mayoría de mi audiencia es femenina o se identifica como femenina, me pareció un tema importante para abordar y para dejarles también estas recomendaciones por si quieren profundizar un poquito más en este tema.